Kant, la filosofía como un sistema. Síntesis del índice, la filosofía teórica y práctica sobre el sistema de todas las facultades del espíritu humano, de la facultad reflexiva de juzgar sobre el juicio teleológico. Immanuel Kant, 1724-1804, es de aquellos filósofos cuya vida por sí misma carece de atractivo como no sea por su apego a cierta regularidad casi maniática o cronológica. Lo formidable en este caso, sin embargo, es la tenacidad con que este hombre se dedicó a construir su obra filosófica, una de las más ricas e influyentes de la época moderna. Particularmente es Kant el padre del idealismo alemán y su gravitación ha sido tan amplia como profunda en los dominios de la cultura europea. La filosofía adquirió, gracias a él, un inusitado impulso en Alemania y en el periodo señalado sirvió de acicate a Fichte, Hegel y muchos otros brillantes exponentes de aquella tendencia. Fue Kant un pensador acuciado por los intereses científicos y filosóficos más vivos de su tiempo y a ellos respondió con rigor metodológico y desusada energía en el tratamiento que les dispensó. La ciencia de la naturaleza, ya una realidad a mediados del siglo XVIII, produjo a través de Newton un verdadero impacto en el filósofo de Königsberg. Consecuencia de este influjo no es sólo su célebre Historia General de la Naturaleza y Teoría del Cielo, sino también su crítica de la razón pura, donde Kant revela la magnitud de la crisis que afectaba a la metafísica, desde entonces herida de muerte. Su criticismo, definido con justicia como un idealismo inconsecuente a veces y otras como un materialismo a mitad de camino, es ciertamente el resultado de una brecha abierta en el flanco del pensamiento occidental que comenzaba a debatirse dentro de sus propias contradicciones. Representa el comienzo de la lucha determinada por las supervivencias del feudalismo y las nuevas formas de la ideología burguesa, llamada a reemplazarlo. Está mal escrito ahí. Kant es así el filósofo de la transición y su inmensa obra revela en sus altibajos todo el drama de la historia que solo podría patentizarse más tarde al madurar las condiciones objetivas inusitadas en esta época de la vida europea. Este trabajo, que Kant tituló La filosofía como un sistema, fue preparado como introducción a la crítica de la facultad de juzgar. Pero debido a su excesiva extensión, el filósofo resolvió no incluirlo al editar por primera vez su obra, por vez primera su tercera crítica. Quedó, pues, el manuscrito luego de algunas peripecias depositado en la biblioteca de la Universidad de Rostock, aunque se conocía un resumen realizado por Beck en vida de Kant. Solo en 1914 fue publicado íntegramente por Otto Buch y de allí pasó a formar parte del tomo 5 de las obras completas que dirigió Cassirer. Se trata, según se explica en el prólogo, de un verdadero tratado filosófico que aclara diversos aspectos doctrinarios de la crítica de la facultad de juzgar, y no pocos puntos de la filosofía crítica en general. Valiosas son en primer término las aclaraciones respecto de la noción de finalidad. El concepto de finalidad, dice Kant, no es constitutivo de la experiencia. En nuestra facultad de juzgar recibimos la finalidad en cuanto ella reflexiona sobre un objeto dado, ora sobre la intuición empírica del mismo para reducirla a algún concepto, o bien sobre el concepto mismo de la experiencia para reducir las leyes que contiene a principios comunes. Así, la facultad de juzgar es técnica por esencia. La naturaleza solo es presentada como técnica en la medida en que concuerda con aquella y la torna necesaria. Inhallable hasta ahora en castellano y aún en alemán, por lo menos en ediciones accesibles, este trabajo constituye un verdadero acontecimiento editorial en lo que respecta a su rareza y mérito intrínseco. Una edición francesa reciente ha dejado deslizar algunos errores que desfiguran su contenido. Prólogo.
La primera introducción a la crítica de la facultad de juzgar, intitulada por Kant sobre la filosofía como un sistema, que ahora aparece traducida al castellano en la colección Paideuma, fue sustituida ya en la primera edición de su última crítica por otra más breve. Constituye un tratado magistral y concluso que como tal introducción no existe, pues editada por Kant mismo. Tampoco la recogieron los diferentes y sucesivos compiladores y editores de las obras completas de Kant. Fue publicada íntegra por primera vez por Otto Buch en el año 1914, pasando a formar parte del tomo 5 de la gran edición crítica de las obras completas de Kant. Concienzudamente dirigida y realizada por Ernesto Cassirer, con la asistencia de destacados colaboradores: Immanuel Kant, Werke, 11 BD, 1911-1921. Hasta esa fecha solo se conocía y circulaba muy a trasmano esta primera introducción a la crítica de la facultad de juzgar en un extracto hecho por Jacobo Segismundo Beck. Después de aquella data aparece su texto completo en alguna edición suelta de esta obra, que lo ha recogido incluyéndolo solo como apéndice. Según es el caso de Kritik der Urteilskraft, edición de Heinrich Smith Kroner Verlag, 1925. Acerca del motivo y las razones de cómo lo que era un tratado magistral y concluso como primera introducción redactada para la crítica de la facultad de juzgar, no es publicada por Kant y de ella hace Beck un extracto para el comentario de las obras críticas. Da cuenta de la correspondencia entre este y Kant. Beck trabajó en un comentario de los escritos de este y con tal fin se propuso realizar un extracto de las obras críticas del filósofo. Así Beck, por la mediación de Kant, había recibido el encargo de su anterior editor, Harald Nock, de redactar un extracto aclaratorio de las tres críticas, comprometiéndose a efectuar tal labor con la conformidad del autor. Kant le ofreció a Beck su asistencia en cuanto a consultas acerca de este trabajo, y a raíz de esta circunstancia se anuda entre ambos una activa correspondencia, lo que se concretó principalmente a la dilucidación de importantes problemas de la filosofía crítica. Su contenido lo constituyen las respuestas de Kant a dudas y preguntas de Beck, que trabajó en redactar el primer tomo extractando la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica. Le escribió a Kant para expresarle el deseo de componer un segundo tomo con el extracto de la crítica de la facultad de juzgar. Kant, yendo al encuentro de este propósito, le contesta a Beck en carta de fecha 4 de diciembre de 1792 y por primera vez menciona la existencia de tal tratado como introducción a esta obra. A propósito de su futuro extracto de la crítica del juicio, con el próximo correo le enviaré para el uso que usted tenga a bien un paquete del manuscrito de mi introducción a la misma, que redacté primero, la que yo, empero, deseché a causa de la desproporcionada extensión para el texto de la obra. Pero ella me parece contener mucho que contribuye a la completa comprensión del concepto de finalidad en la naturaleza. Kant's Werk, BD 10, Briefe, BD 2, páginas 183, editorial Cassirer. Kant demoró el envío del manuscrito prometido, y Beck, en carta del 30 de abril de 1793, le recuerda su promesa. Después de algunos meses, en carta del 18 de agosto de 1793, Kant le comunica que le remite el manuscrito prometido. El prólogo a la crítica del juicio, reiterando lo dicho en la carta anterior acerca de la razón que lo obligó a prescindir de él en la edición que preparaba de la citada obra. En esta carta, Kant formula interesantes reflexiones que vale la pena consignar porque aclaran notablemente la noción de finalidad. Le explica a Beck lo esencial de aquel proemio
que podría ocupar quizás la mitad del manuscrito, se refiere a la particular y rara hipótesis de nuestra razón. La naturaleza en la diversidad de sus productos ha posibilitado libremente como fin para nuestra inteligencia una acomodación a los límites de nuestra facultad de juzgar, mediante la simplicidad y unidad perceptible de sus leyes y la representación de la infinita diversidad de sus especies, según cierta ley de la constancia que nos permite reunirlas en pocos conceptos genéricos, no porque nosotros conozcamos esta finalidad como necesaria en sí, sino porque de ella tenemos necesidad y de este modo la reconocemos a priori, por lo que estamos autorizados a emplearla en cuanto que con ella podemos satisfacernos. Para corroborar indirectamente esta idea, al final y al margen del segundo párrafo del capítulo 7 se halla en el manuscrito la nota siguiente de mano de Kant. Se dice que incluimos causas finales en las cosas y que en cierto modo no las extraemos de su percepción. Beck valoró y utilizó el manuscrito de la primera introducción a la crítica del juicio, extractándola para su comentario de las obras críticas, pero con sus abreviaciones sacrificó las 2/5 partes del manuscrito. Posteriormente, por resolución testamentaria, dejó a su amigo el profesor Franke de Rostock el manuscrito regalado, según Beck, aunque enviado en realidad. En las diferentes ediciones de la crítica del juicio solo aparecen fragmentos de la primera introducción extractados por Beck. Después de la primera edición, solo la segunda fue publicada bajo la vigilancia de Kant. Fuera de las 3 primeras se publica de 1790 a 1797 una serie de ediciones sueltas de la crítica del juicio. Muchos años más tarde, esta integra las diferentes ediciones de las obras completas de Kant, como en las publicadas por K. Rosenkrantz y F. W. Schubert, 1838. G. Hartenstein, en sucesión cronológica, 1867. J. H. von Kirchmann, 1869. Real Academia Prusiana de las Ciencias, G. Reiner, 1913. En la primera introducción a la crítica del juicio, que es reiteramos, un auténtico tratado, Kant aclara y dilucida terminológicamente el alcance de importantes ideas acerca de los fundamentos de la crítica del juicio en lo atinente a su integración en el cuerpo de la filosofía crítica. Pero hasta la publicación íntegra del manuscrito de la primera introducción en la edición Cassier de Kant's Werke, solo se conoció aquella fragmentariamente. Como ya lo hemos anotado, así aparece en las grandes ediciones de las obras completas de Rosenkrantz, Schubert, Hartenstein y Kirchmann. Todas se limitan a reproducir el extracto hecho por Beck, el que asimismo figura en la edición de Benno Hermann Leipzig, 1880, y Manuel Kants Kritik der Urteilskraft F.H. Bergs Auszug aus Kants ursprünglicher Entwurf der Einleitung in die Kritik der Urteilskraft. Sin embargo, W. Dilthey, con ese agudo sentido histórico que poseía acerca de la ubicación y nexos intrínsecos de la problemática filosófica, señaló destacando su valor la existencia del manuscrito kantiano encontrado por el profesor Steinmacher en la biblioteca de la Universidad de Rostock. Acompañó su noticia con otros datos acerca de este importante escrito de Kant. Además, en el tomo 4 de sus obras completas, al formular algunas sugestiones para un archivo de la literatura y su significación para la historia de la filosofía, Dilthey, refiriéndose a la herencia literaria de Kant, manuscritos y documentos filosóficos, escribe: en Rostock, en la biblioteca de la universidad, existen 7 cartas de Kant a Beck,
1791-1792, y aquella introducción a la crítica del juicio que Kant había redactado para esta obra y la que no fue impresa sino sustituida por una más corta. Con sobrada razón, Dilthey protesta contra la destrucción y pérdida de valiosos manuscritos de la herencia de Kant. Si se compara el inestimable valor de los manuscritos de Kant para la historia de la filosofía y de los movimientos espirituales con la falta de cuidado que frente a los mismos ha imperado, debe considerarse que de ello ha surgido la destrucción de la mayor parte de los importantes manuscritos y la dispersión de casi todos. Con respecto a la suerte corrida por la herencia literaria de Kant, Dilthey escribe que Kant mismo otorgó valor a sus papeles y que el deseo de la publicación de su contenido esencial surge del hecho que al comienzo del año 1800 entregó a Ring y Hasse todos los borradores, bosquejos, copias en limpio, cuadernos de clase y cartas, para que estos emprendiesen una revisión y ordenación de los mismos y todo lo apropiado para preparar su publicación. Pero resultó que después de la muerte de Kant, la masa principal de los escritos fue a parar a manos del profesor Kensichen, heredero de la pequeña biblioteca del editor de Kant, el librero Nicolovius, y del pastor Wazinski, ejecutores testamentarios de Kant. A la muerte de ambos, que no dieron cumplimiento a las disposiciones testamentarias de Kant, muchos manuscritos sueltos fueron regalados y otros cayeron bajo el martillo del rematador. En esta primera introducción, que además reviste interés e importancia para la mejor comprensión de la articulación intrínseca de las facultades superiores del espíritu, Kant dilucida los fundamentos para la clasificación sistemática de la filosofía, en cuanto que ésta, como filosofía crítica, configura un todo de conocimiento racional. En este sentido, la articulación de la filosofía en un sistema difiere de una crítica de la razón, que adopta otro punto de vista y tiende a otra finalidad, pero que no obstante, desde que examina la capacidad de la razón y sus límites, también abarca y esboza en este examen la idea de un sistema de la filosofía y su justificación. En tal concepción e integración sistemática de las diferentes partes de la filosofía, Kant seguía, como lo hizo siempre que a los efectos de su análisis crítico necesitó dividir la filosofía pura por un principio de división tripartita. De ahí que divida las facultades superiores del espíritu en 1. Facultad de conocer, entendimiento, cuyo objeto es la naturaleza. 2. Sentimiento de placer y dolor, facultad de juzgar, que se aplica al arte. Y 3. Facultad de desear, razón, que tiene por objeto la libertad. Tal cual lo señala en la nota final de la introducción a la segunda edición de Kritik der Urteilskraft, 1793. Esta división viene impuesta por la naturaleza misma del objeto. Kant nos dice que si una división debe hacerse a priori, entonces ella o será analítica o sintética. En el primer caso, se rige por el principio de contradicción. En el segundo tiene que ser derivada de conceptos a priori y por lo tanto la división ha de ser una tricotomía conforme a las exigencias de la unidad sintética, que son, a saber, 1. Condición, 2. Condicionado. 3. El concepto que surge de la unión de lo condicionado con su condición. Por lo demás, antes de concebir la tercera crítica, integrando la filosofía como un sistema de acuerdo a la precedente división tricotómica, Kant se había atenido siempre a la división de la filosofía en teorética y práctica. Así, esta dicotomía era la adoptada por Kant con anterioridad a la formulación de su doctrina del genio y de la crítica de la facultad de juzgar. Aquella aparece bien explicitada en la famosa disertación de Kant sobre ética de 1775-82,
editada en 1924 por Paul Menzer por encargo de la Kant-Gesellschaft, como homenaje en el 200 aniversario del nacimiento de Kant. Texto no incluido en ninguna edición de las obras completas. El título de esta disertación kantiana reza Filosofia Practica Universalis una cum Ethica. Su texto proviene de la utilización de 3 manuscritos. Uno, del de Teodoro Friderico Brouwer, 1780, Filosofía Práctica Universal una cum Ethica. 2, del de Theophilus Hutzner, 1780, Vorlesungen über die philosophische Moral. 3, del de Merongovius, 1782, Moral Filosófica. En el proemio de esta disertación magistral, Kant explica que toda filosofía es teorética o práctica. La diferencia de la filosofía teórica de la práctica es el objeto. La filosofía práctica no es práctica conforme a la forma, sino al objeto. Y este objeto son los actos libres y el libre comportamiento. Así como la lógica es una ciencia de la razón, no según la forma, sino porque el objeto es la razón. Así también el objeto de la moral debe ser práctico, es decir, la praxis. Es que, según especifica Kant, lo teorético es la regla del conocimiento y lo práctico es la regla del comportamiento en vista del libre albedrío. Integrado el sistema de la filosofía crítica con el sentimiento de placer y dolor que se aplica al arte, surge para Kant en su especificidad la facultad de juzgar. Esta se articula como se explica claramente en esta primera introducción, capítulos 7 y 9. 1. En el juicio estético, que en tanto que juicio de la sensibilidad o de la reflexión sería siempre un juicio de conocimiento del objeto y se trataría del placer como representación sensible de la perfección de un objeto. Y 2. En el juicio teleológico, al que bajo una técnica formal de la naturaleza hay que entender como la finalidad de esta en la intuición y bajo una técnica real su finalidad según conceptos. El juicio teleológico tiene siempre para Kant un carácter heurístico y regulativo. Carlos Astrana. Fin.